que es una charla que tiene que ver con algo muy importante, y es el panorama económico laboral. Hoy nuestro compañero de la Escuela Nacional Sindical, Carlos Julio Díaz, que no sé si entraría, nos va a hablar de un tema, pues que sí, ya está ahí. Un tema que es muy importante, y es el panorama económico laboral. ¿Cómo es la situación laboral en este momento en el país? ¿Sí? Que tiene que ver no solamente con el sector privado, sino con el sector público, o diría al revés, que tiene que ver con no solamente con el sector público, que es el que nosotros hacemos parte, sino también con el sector privado, pues que hacen parte de nuestro contexto. A veces nosotros como sindicalistas, pues solo pensamos en nosotros mismos, ¿no? Como si el sindicalismo fuera solamente para nosotros. Y entonces pensamos solo en nuestras reivindicaciones, que son muy importantes y por las cuales indudablemente que estamos luchando. Pero siempre tenemos que entendernos dentro de un contexto que va más allá de nuestras propias reivindicaciones, dentro de un contexto que está y que hace parte de los trabajadores estatales. Y entonces ahí el panorama se abre bastante, pero que también hace parte de los trabajadores en general. Y entonces ahí entramos a todo el mundo del sector privado, cuyas condiciones son más difíciles que las nuestras, sobre todo, por ejemplo, en el tema de la organización sindical. Pero también ahí está la otra parte y es todo el desempleo. ¿Cuántos profesionales hoy no se encuentran desempleados? ¿Cuánta gente con la misma incluso formación que tenemos muchos de quienes estamos aquí en la DIAN hoy se encuentran desempleados? Entonces, siempre el panorama de la clase trabajadora es un panorama mucho más amplio que lo que nosotros vemos. Y sobre todo, tenemos que identificarnos como una clase social. Una clase no solo en sí misma como clase, en el sentido de que no somos los propietarios de los medios de producción, sino también una clase para sí, o sea, para el conjunto de los trabajadores, para mejorar la condición de vida de los trabajadores en conjunto con el pueblo colombiano. Esos son nuestros compromisos como sindicalismo. El sindicalismo, más que una expresión jurídica, es una expresión social. Es una expresión de las luchas sociales que libramos los colombianos en todos los órdenes y que están en el orden nacional, pero también hacen parte de un orden internacional. Por eso el movimiento de los trabajadores, desde su aparición, ha sido un movimiento internacional. Bueno, después de esta introducción, entonces le doy un saludo a Carlos Julio y lo invito pues a que tome la palabra para que nos cuente, digamos, nos explique, digamos, cuál es el panorama económico Sí. laboral que estamos viviendo hoy en Colombia. Ahí me, gracias, Tulio. Ahí me están escuchando, ¿cierto? Perfectamente. Bueno, complementando lo que venía planteando el compañero Tulio, hay una frase que ha pasado a la historia política en los Estados Unidos, que nació en la campaña de Clinton en el año 1992. Y esa frase es la siguiente: es la economía, estúpido. James Carville, que era el estratega de la campaña electoral, creó esta frase y la puso en la sede de campaña para que todo el mundo la leyera, la puso en la cartelera, porque era la preocupación central, digamos, de los votantes en la época electoral. Creo que esa, digamos, idea que hizo parte del debate electoral que llevó a Clinton, digamos, a la presidencia en ese año, es un tema que se ha retomado frecuentemente en muchos escenarios, recordando que si bien es cierto, digamos, temas como la paz, que se hablaba ahora, el tema de la paz, el tema, digamos, de buscar un acuerdo nacional, estos asuntos son muy importantes, pero la viabilidad de muchos de estos escenarios de orden político o de orden social
tienen posibilidades si hay una base material que los haga viable. Hay una encíclica de un papa muy famoso, el Papa Pablo VI, tiene una encíclica que se llama Populorum Progressio. Esa encíclica tiene, digamos, una alusión al tema de la paz y creo que el lema que caracteriza a esa encíclica es la siguiente, y está casi que al final de la encíclica. El desarrollo es el nuevo nombre de la paz. Es decir, la paz no es posible si no hay un desarrollo económico que resuelva los problemas de exclusión, de desempleo, de hambre, todos estos asuntos, digamos, que hacen parte de los debates de ciudad. Aquí en Medellín, por ejemplo, yo estoy asistiendo a algunos debates que viene promoviendo el Centro de Fe y Cultura, que es un centro de los jesuitas que dirigió en algún momento aquí el que fue director de la Comisión de la Verdad, el padre Francisco de Rú. Y yo he señalado que los temas de seguridad o los temas de convivencia ciudadana dependen mucho de la seguridad económica. Si uno mira los países del mundo donde hay más seguridad, digamos, social, donde hay más seguridad en temas, digamos, de robos, atracos, son países donde hay mucha seguridad económica. Por ejemplo, un país como Japón, un país como Corea del Sur, un país como China. Por ejemplo, yo he visto en videos donde en China dejan de pronto un bolso en un parque y usted regresa a las 3 horas y nadie lo ha tomado. O usted se le olvida el celular en una tienda en Tokio y usted regresa y está allí mismo, pues nadie se lo lleva. Entonces, ¿cuál es la clave para que esas sociedades tengan, digamos, más seguridad desde el punto de vista ciudadano frente a otras sociedades como Estados Unidos incluso o Colombia, donde hay mucha precariedad laboral, mucha incertidumbre? Estados Unidos tiene una tasa de desempleo muy baja, pero es un país de mucho empleo chatarra, digamos, la calidad de los empleos son muy malos, la gente tiene que trabajar en 2, 3 fuentes de trabajo para mantener un hogar, la gente vive en función del empleo y el consumo. Entonces, la seguridad, digamos, la economía es lo que hace viable un acuerdo de paz. Por ejemplo, si vamos a hacer un acuerdo de paz en el Oriente Medio entre el Estado de Israel y los palestinos, un acuerdo de paz que es un acuerdo político, hay que hacerlo, pero la viabilidad y la sostenibilidad en el largo plazo de un tipo de acuerdo de este tipo es el desarrollo económico. Y lo mismo en Colombia, un acuerdo de paz, que es un acuerdo político, una decisión política de actores, tiene viabilidad en el tiempo, sostenibilidad. Sí tenemos una economía que garantice empleos, ingresos, seguridad social, educación, salud. Y como lo vimos la semana pasada, el tema de la seguridad social depende de la economía. Entonces, la frase es la economía estúpido, que se convirtió, digamos, en el eslogan no oficial de la campaña de Clinton y que se le atribuye, digamos, un papel fundamental en su victoria sobre el presidente Bush en su momento. Es un tema que hay que traerlo en la coyuntura actual, donde precisamente la economía viene sufriendo un deterioro no solo en el país, sino a nivel, digamos, internacional. Eh, digamos que en este momento la situación de Colombia no puede, digamos, mirarse por fuera del contexto global. Yo voy aquí a mirar un poco, a compartir ventana, una presentación. Ahí está viendo la presentación o no, ¿cierto? Perfectamente. Bueno, miren, yo voy a empezar recordando un poco cuáles fueron las propuestas de Petro en campaña y que ha intentado, digamos, implementarla ya como presidente. Una de ellas es la llamada transición energética. Recordarán que él ha hablado mucho de ir desprendiéndonos de los combustibles fósiles para acceder a energías limpias.
Es un tema pues que todavía sigue siendo muy polémico porque las energías que el gobierno está apostándole todavía no son capaces, digamos, de resolver, digamos, las necesidades energéticas como lo tenemos hoy a través de las hidroeléctricas y de las termoeléctricas. Lo otro es la transición productiva, pues, que tiene alguna relación con lo anterior y que tiene que ver con que el país, digamos, haga tránsito de una economía basado en el extractivismo primario exportador, digamos, petróleo, carbón, níquel, oro, café, frutas tropicales, que es lo que el país produce, a una economía que transforme, digamos, los bienes primarios agregándole valor. Yo les doy este ejemplo. Yo alguna vez que fui directivo del SENA Regional Antioquia, a nombre de los trabajadores, eh, en una oportunidad vino un colombiano que vivía en Italia, no sé, puede ser 20 años, para ponerles este ejemplo. Y recuerdo yo que él nos puso este ejemplo porque Italia es un país que no produce oro, pero es un país que es potencia mundial en la fabricación de joyas, joyería de alta calidad, de alta gama. Entonces, por ejemplo, él nos ponía este ejemplo. Colombia exporta oro, oro en bruto. Y un kilo de oro en esa época, un kilo de oro creo que valía 80 millones de pesos, un kilo de oro. Pero él decía, ese kilo de oro en Italia lo transformamos en joyas y valen 2.000 millones de pesos, digamos, de 80 millones, ese mismo oro ya con agregación de valor, digamos, transformado, ya no valía 80 millones, sino 2.000 millones de pesos. Entonces, eso es lo que en economía se conoce como agregación de valor. Y la agregación de valor es lo que genera riqueza en la economía. En la economía no genera riqueza tener petróleo, o tener oro, o tener níquel. Tenerlo es importante, pero hay países que no lo tienen y son muy ricos. Por ejemplo, Japón. Japón no tiene minería, pero tiene mucha riqueza. ¿Por qué? Porque ellos tienen la capacidad, digamos, de comprar un bien primario y lo transforman. Entonces, ellos pueden comprar hierro, níquel, oro y transforman eso en computadoras, equipos de chips, equipos de alta tecnología. Y obviamente cuando uno transforma, digamos, los bienes primarios en bienes altamente elaborados y entre más sofisticados, valen mucho más. Entonces, la clave en la economía es la agregación de valor. Digamos que yo pueda transformar los bienes primarios, que Colombia tiene muchos. Un país puede tener uranio, pero si no es capaz de transformar ese uranio en energía a través de una planta de fisión nuclear, como la hay en muchos países, especialmente asiáticos, e incluso Estados Unidos, Francia, por ejemplo, el 70% de la energía eléctrica de Francia viene de centrales nucleares. Entonces, la idea es que uno puede tener bienes primarios, pero si usted no es capaz de transformar eso en bienes elaborados, digamos, sofisticados, en bienes de alto contenido tecnológico, el país que lo haga es el que se enriquece. El país que no lo haga seguiría siendo una colonia, país exportador de bienes primarios e importador de bienes elaborados. Entonces, un poco la apuesta es que Colombia se transforme en una economía que le agregue valor a los bienes primarios, digamos que los transforme. Lo otro es la apuesta, digamos, de ir haciendo, digamos, ya Colombia ha venido desde el gobierno de Santos en una transición, digamos, de romper una guerra interna que llevamos por más de 60 años, que se hizo un avance importante, pero que todavía hay, digamos, algunos rezagos de algunos grupos, incluso de la misma FARC, que regresaron a la guerra, el ELN, y a eso se le ha añadido también los grupos herederos del paramilitarismo, que incluso la misma Corte ha dicho que hay que expedir un nuevo marco regulatorio diferente al que existe hoy para los grupos que tienen supuestamente, digamos, o que tienen, digamos, alguna motivación política. Entonces, ahí tenemos también otra de las apuestas del gobierno. La otra es la transición de la exclusión a la inclusión social. Digamos, en ese sentido, se expresan las reformas sociales, el tema de la salud, el tema de pensiones,
el tema de la educación, el tema de la reforma laboral, todos los, digamos, las agendas sociales buscan un poco incluir, digamos, en la sociedad a las mayorías nacionales que han estado por fuera de la seguridad social, de acceso a una pensión, a una educación gratuita y de calidad. Y finalmente el tránsito de un modelo autoritario a la democracia, recordando el tratamiento que el gobierno anterior le dio a la expresión social. Recordarán ustedes la cantidad de mutilados, de gente muerta, de desaparecidos, de encarcelados que dejaron las protestas sociales de año 2021, 22, 21, que recordamos que el punto, digamos, de explosión de esa movimiento social fue precisamente una reforma tributaria que promovió el gobierno de Duque. Recuerdan que Carrasquilla era el ministro de Hacienda, para cobrarle impuestos a la comida, y un país que estaba aguantando hambre, producto, pues, digamos, de la pandemia, en donde incluso se le iban a cobrar impuestos a los, a las honras fúnebres, digamos, digamos, cuando alguien se moría, digamos, el tema del entierro valía plata, había que pagar más impuestos. Entonces era un tema hasta tragicómico, pues lo que se vivió en ese momento, y recordamos que ese ministro cayó, pues Carrasquilla cayó y cayó esa reforma tributaria. Pero desde luego allí se expresaron otras carencias y otras dificultades que tenemos como sociedad, pero fundamentalmente estos son como los temas que el gobierno movió, digamos, para hacerse elegir como presidente, y intenta, digamos, hacerlo entre errores, equivocaciones, aciertos, sabotajes, todo eso. Pero bueno, eso es un poco para tener en cuenta el marco de referencia sobre las cuales el gobierno se viene moviendo. Ahí se está, ahí pasa, ahí está pasando la diapositiva, ¿cierto? Sí, claro. Bueno, dice, ahora vamos a mirar un poco, como les dije ahora, cómo va el mundo, ¿cierto? ¿Cómo va el mundo? Y vamos a mirar aquí un cuadro. Yo te lo voy a poner más grande para que miren los datos. Estas son las proyecciones de las perspectivas, digamos, del Fondo Monetario frente al crecimiento económico. Si ustedes ven en la primera fila que hay acá, que está color anaranjado, no sé qué color la verán ustedes, la economía a nivel global creció 3,1. Y el Fondo Monetario pronostica que a nivel mundial vamos a tener un crecimiento de 3,1 este año y 3,2 el próximo año. Esa es una tasa promedio, pero los promedios tienen problemas si no se eh, entran a los detalles. No sé si ustedes han escuchado por ahí el chiste de que alguien dijo que si alguien se comía un pollo y el otro no comía nada de ese pollo, en promedio cada uno se comió medio pollo, pero uno se comió el pollo completo y el otro no comió nada. Entonces, las estadísticas tienen también sus limitaciones, especialmente cuando hablamos de promedios. Entonces, cuando hablamos de un crecimiento, digamos, del mundo, eso significa que hay países que crecen mucho y otros que no están creciendo nada. Precisamente las economías avanzadas tienen dificultades. Digamos, en el año 2023 crecieron 1,6, y las proyecciones que ustedes ven aquí del Fondo Monetario pues son también muy bajas, 1,5, 1,8. Estados Unidos, que es supuestamente la economía más grande del mundo, creció 2,5 en el año 2023 y proyecta un crecimiento de 2,1 y 1,7. Pero miren ustedes Alemania, la locomotora de Europa, el año 2023 decreció 0,3%. De hecho, Alemania está técnicamente hoy en recesión. Y se proyecta para este año 0,5 y el otro año 1,6. Digamos, esta es la locomotora, digamos. Este colapso de la economía alemana tiene mucho que ver con los problemas de la geopolítica global, especialmente la guerra en Ucrania, que llevó a una ruptura. Digamos, Alemania era un país muy dependiente de la energía barata de los rusos. Rusia exportaba gas natural en abundancia a Alemania, porque Alemania es uno de los países que abandonó la energía nuclear
le ha apostado a las renovables, pero las renovables son muy costosas, muy intermitentes y hoy Alemania está volviendo a quemar carbón altamente contaminante y porque no tiene gas, las renovables no son capaces de mantener la economía alemana, digamos, de sostener el funcionamiento de la economía, y ha tenido que recurrir otra vez a la producción de carbón y a las termoeléctricas a base de carbón. Y obviamente el costo de la energía en Alemania se ha triplicado, cuadruplicado y muchas empresas se han quebrado. Muchas empresas se están yendo para Asia o para Estados Unidos porque no aguantan la factura de la energía. Igualmente Francia, Francia creció 0.8 y va a tener un crecimiento pequeño para los próximos 2 años. Japón, igual manera, Reino Unido, lo ven allí, Canadá. Pero miren ustedes, dónde está creciendo el mundo, digamos, en las economías? Lo que llamamos economías emergentes y en desarrollo, que una de las más fuertes hoy es China. China el año pasado creció 5.2, pero China era una economía que antes de pandemia venía creciendo tasas del 7, 8, 9, en alguna época 10%. Y se proyecta para este año 5.2 y 4.8. Pero otra economía que está también dando sorpresas en el mundo es la economía india, que hoy incluso la India es el país más poblado del mundo, ya se le pasó a China, pues, por poquito, pero ya hoy tiene más población que China. Pero miren, China creció el año pasado 6.7, 6.7. Se proyecta este año 6.5 y 6.5 para el 2025. Rusia, que es un país que está en guerra, que tiene sanciones económicas de todo tipo, bloqueado, creció 3% y hoy es la cuarta economía del mundo. Rusia está por encima de Alemania y proyecta crecer 3,6, perdón, 2,6 este año y 1,1 el próximo año, según el FMI. Pero normalmente Rusia siempre ha sorprendido porque su economía ha sido capaz de tener mucha resiliencia y soportar, especialmente ahora cuando hay una gran integración con China. Digamos, China y Rusia tienen una integración de beneficio mutuo. China es una potencia económica, probablemente de hecho, China hoy es la economía más grande del mundo si se mide en paridad de poder adquisitivo, no en PIB nominal. Si se mide en paridad de poder adquisitivo, la economía china es más grande que la economía de Estados Unidos. Y Rusia es la principal potencia militar del mundo. Y estos dos países, como ustedes han visto, pues por televisión, medios, hay una gran presión de Europa y de Estados Unidos. De hecho, China también tiene muchas sanciones, la guerra de los chips. A Estados Unidos, desde Trump, viene poniendo aranceles altos a las exportaciones chinas. Europa también está poniendo aranceles a las exportaciones de carros eléctricos, de paneles solares. Entonces, estas economías están siendo hoy atacadas por Occidente a través de bloqueos, de sanciones, de guerras económicas, y obviamente con amenazas también de ataques militares, ¿cierto? Eso ha llevado a que China y Rusia tengan hoy una gran articulación, han hecho un gran acuerdo de cooperación, e incluso la primera visita que hizo Putin después de su elección como presidente, con un respaldo de casi el 90% de la población. Aquí se dice que en Occidente dicen que Putin es un dictador, pero Putin fue elegido por el 90% de los rusos y con una alta participación electoral. Eh, ¿Quién ¿Qué líder político de Occidente tiene hoy una popularidad de ese nivel? Y lo mismo Xi Jinping, pues tiene también una popularidad muy alta en su país. Entonces, estos dos países hicieron, por ejemplo, un acuerdo de cooperación en economía, en comercio. Están hoy liderando un acuerdo económico al cual Colombia ha solicitado su ingreso, que es el de los BRICS, creado inicialmente por Brasil. Los BRICS es
el nombre de la integración de 5 países iniciales que eran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y hoy se han unido otros países, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Etiopía, Arabia Saudita, entre otros, y bueno, incluso se había invitado a Argentina inicialmente, pero Argentina no pudo hacerlo. Egipto, por ejemplo, también hace parte de los BRICS. Y hay como 40, 50 países pidiendo, digamos, ingreso a los BRICS, porque los BRICS tienen otro enfoque en los temas económicos. Y lo que está haciendo los BRICS, especialmente China y Rusia, es intentando crear un sistema financiero que no dependa del dólar. De hecho, estos países ya tienen acuerdos comerciales donde el intercambio de bienes y servicios se hace en monedas locales. Digamos, hoy el yuan, la rupia, el rublo de Rusia, digamos, las monedas locales se vienen utilizando como monedas de referencia. De hecho, por ejemplo, hoy el yuan ha tumbado al petrodólar. El petrodólar era un acuerdo que existía desde hace 40, 50 años, en donde el comercio del petróleo en el mundo tenía que hacerse obligatoriamente en dólares. Ya hoy se hacen yuanes. Entonces, hoy se habla del petroyuan, no del petrodólar. Entonces, hoy existe la idea de crear una moneda alternativa al dólar. Y eso lo viene promoviendo los BRICS. Es un tema que no es fácil, pero por lo menos ya hay avances. Incluso China e Irán, por ejemplo, han hecho acuerdos de cooperación, por ejemplo, de intercambio de tecnología por petróleo. Digamos, China hace una inversión para modernizar el aeropuerto de Teherán, por ejemplo, la capital de Irán. Pero Irán no le paga en dólares ni en moneda, le paga en petróleo. Entonces es como un intercambio basado en el trueque. Entonces fíjense ustedes que en el mundo ya hoy hay un intento de romper con el dólar porque Estados Unidos ha venido utilizando el dólar como un arma de guerra económica, por ejemplo, contra Venezuela. Les expropian sus cuentas bancarias, a Rusia les expropiaron 300.000 millones de dólares, a Afganistán, a Irán. Entonces, los países que caen en desgracia con Estados Unidos y tienen cuentas bancarias en Europa o en Estados Unidos, se las expropian, digamos, le roban la plata. Entonces ya no hay confianza en el sistema del dólar y se busca crear un sistema alternativo al dólar. Y en ese sentido, pues gran parte de la situación, digamos, de conflictividad geopolítica está asociada precisamente a la pérdida del poderío, no solamente militar, sino económico, digamos, de Estados Unidos y sus aliados en la OTAN. Entonces, de ese tema probablemente hablaríamos mucho mejor la próxima semana, pero tiene una relación. Entonces, si ustedes miran, los países que mejor están creciendo en el mundo hoy son los países asiáticos. Podríamos decir que el corazón del mundo hoy está en Asia. Si ustedes van a mirar un país como Vietnam, Filipinas, Malasia, Rusia, China, Corea del Sur, pues todos estos países están creciendo a tasas muy superiores a las economías occidentales y son economías que tienen estructuras productivas más fundamentadas en la economía real, en la producción de alimentos, por ejemplo, en la producción de bienes manufacturados. Por ejemplo, el acuerdo que hizo Rusia con China, además de los temas económicos, comerciales, financieros, de comercio, monedas locales, todo eso. Por ejemplo, un acuerdo, el tema de cooperación en tecnología nuclear, fisión y fusión nuclear. Por ejemplo, hicieron el acuerdo de tener una base en la Luna, pero dos países, una base que sirva de referente para explorar Marte, por ejemplo. Entonces, si uno mira, estos países están en las tecnologías de punta, digamos, en las tecnologías más avanzadas, tecnología espacial, tecnología nuclear, las ciencias de la salud muy avanzadas. Entonces, la computación cuántica. Entonces, son países que están en las fronteras de la ciencia y hoy han superado a Occidente
en desarrollos científicos que se expresan hoy incluso en la capacidad nuclear. Por ejemplo, hoy Occidente todavía no tiene misiles hipersónicos y ya China y Rusia tienen misiles hipersónicos, que son misiles que van a 8, 9 veces, 10 veces la velocidad de la luz. Entonces son misiles que llegan en cuestión de minutos de Rusia a Washington o a Londres. Entonces, de una gran velocidad. Y hoy, por ejemplo, Estados Unidos no ha tenido la capacidad todavía de tener misiles hipersónicos. Y ya los tiene, por ejemplo, China. Los tiene, creo que Irán, con el apoyo, obviamente, de Rusia. Los tiene, creo que también Corea del Sur, Corea del Norte, pues con el apoyo también de Rusia. Entonces, si uno mira, los países asiáticos son los que más están creciendo, a pesar de la guerra económica. Y eso ha llevado a que el mundo se esté reconfigurando como en dos bloques económicos. El bloque euroasiático, encabezado por Rusia, India, China, que son como los países emblemáticos de ese lugar del mundo, y obviamente los países occidentales encabezados por la OTAN y Alemania en Europa, que enfrentan profundas crisis económicas y sociales. Entonces, si ustedes observan, pues, igual manera, si miramos en el caso de África, vamos más abajo, el África, digamos, subsahariana, digamos, creció 3,3, va a crecer 3,8 este año y 4,1 el próximo. ¿Esto a qué se debe? Que estos países están hoy intercambiando más comercio con Rusia y China que con Europa y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los chinos y los rusos llevan centrales nucleares, siderúrgicas, puertos, ferrocarriles, lo que no lleva a Occidente. Por ejemplo, hoy Bolivia, creo que ya este año, ya creo que entró en operación en el cerro de Mutún, que es una cantidad de hierro impresionante, mientras los europeos o los gringos van a una mina de este tipo y lo que hacen es saquearla y llevarse, digamos, los minerales. China apoyó a Bolivia en la construcción de una siderúrgica altamente moderna y preparó a su personal, lo llevó a China a entrenarlo y los capacitó. Y lo mismo Rusia está entrenando a muchos bolivianos en tecnología nuclear, digamos, no solamente para el tema energético, sino para las ciencias de la salud. Hoy tiene Bolivia uno de los centros de radiológicos nucleares más avanzados del mundo, que se hizo con el apoyo de Rusia. Y obviamente los jóvenes van a estudiar a Rusia, los capacitan y obviamente tienen hoy perfiles, digamos, en sus economías que son interesantes. Entonces diríamos que, por ejemplo, África hoy está más ligada a Rusia y a China que a Estados Unidos y Europa, porque antes a los gringos los están echando y a los europeos de África, porque no dejaron sino muertes, no dejaron sino saqueos, robos, violaciones de todo tipo. En cambio, Rusia y China han llegado con otra agenda, una agenda muy diferente, que para ellos significa empleos, significa crecimiento de la economía, producción de alimentos, mejoramiento de la calidad de vida de sus sociedades, y eso indiscutiblemente pues ha generado en los países del sur global, pues una actitud de romper definitivamente con las políticas coloniales que han gobernado el mundo en los últimos 200 años. Entonces, al lado, digamos, de este cuadro del FMI, también he colocado la predicción de lo que pronostica el Fondo Monetario para Colombia. Por ejemplo, Colombia creció 0,6 en el 2023. Si miramos con el 3,1 del mundo, estamos por debajo de ese 3,1. Si nos comparamos con las economías emergentes en desarrollo, especialmente las asiáticas, que crecieron 4,1, y si nos comparamos con los países del Asia subsahariana, que crecieron 3,3, también vemos que estamos muy por debajo. Digamos, Colombia creció, pero creció a una tasa, digamos, muy inferior al promedio. Incluso en América Latina, el promedio fue 2,5 y crecimos 2,6, perdón, 0,6. Ahora, para este año, el Fondo Monetario tiene un pronóstico de crecimiento del 1,1 y para el próximo año de 2,5, que es más o menos la predicción que hay para América Latina. Entonces, en conclusión, Colombia está creciendo por debajo, digamos, de las tendencias internacionales, digamos, del mundo,
comparándonos con sus regiones, la tasa de crecimiento pues no es la mejor. Ahora, la causa, digamos, de las recesiones en Occidente es la misma que en Colombia, que lo vamos a ver ahora, que es el enfoque que tienen los bancos centrales de Occidente, Banco República en Colombia, Banco Central Europeo en la Unión Europea, Reserva Federal en los Estados Unidos, Banco de Japón en Japón, entre otros, que tienen un enfoque neoliberal frente al fenómeno inflacionario. Estos países, estos bancos centrales tienen la tesis de que la inflación de precios en la economía, digamos, cuando sube la carne, el huevo, la leche, los servicios públicos domiciliarios, ¿ya? Cuando suben de precio los bienes y servicios que consumimos, la hipótesis que tienen estos bancos es que ese crecimiento de precios obedece a que crece el consumo por esos bienes y servicios. Entonces, como la gente está consumiendo mucho, crece de precio lo que se consume. Entonces, la demanda es muy alta frente a la oferta. Ese es un enfoque totalmente ideológico, porque realmente la inflación de precios que vivimos en el mundo es más una inflación por restricciones de la oferta que por fenómenos de demanda. Es decir, la oferta se ha colapsado porque hay crecimiento de precios en los insumos agrícolas, especialmente los fertilizantes que se fabrican a partir del gas natural. Los energéticos han subido de precio 3, 4 veces. Eso ha encarecido el transporte. Entonces, el tema es que no es que la gente, digamos, yo alguna vez discutía en un evento que hubo en Bogotá el año pasado con una codirectora del Banco de la República. Y yo le decía, en Colombia estamos consumiendo menos carne hoy que hace 20 años, carne de res. Digamos, el consumo per cápita en Colombia de carne de res es menos que hace 20 años. No me pueden decir a mí que la carne ha subido porque la gente en Colombia está comiendo mucha carne de res. La carne de res se ha duplicado en sus precios o triplicado. Entonces, decir que la carne de res ha subido de precio porque la gente en Colombia está comiendo mucha carne es totalmente falso. Es decir, si uno va a mirar los datos de las agremiaciones que llevan las estadísticas de la venta de carne en el país, dicen que hoy el consumo per cápita es menos que hace 20 años. Entonces, no es cierto que en Colombia los precios estén subiendo porque la gente esté comiendo mucho. Digamos que los alimentos han crecido porque la gente está comiendo mucho. Ese es un enfoque equivocado, ¿cierto? Y ese enfoque es el que tiene el Banco de la República. Y las altas tasas de interés, les voy a mostrar ahora, es el responsable mayor de la recesión de la economía en el país y en el mundo. Digamos, las tasas de interés es lo que ha, digamos, ralentizado las economías y eso tiene efectos también en la tributación, que también lo vamos a mirar ahora. Ahí pasó, ¿cierto? También hay predicciones de crecimiento por región. Bueno, estos son los Sí, datos. sí, sí, sí. Estos son los datos, digamos, ya resumiendo del cuadro anterior. El cuadrito del mundo, 3,1 crecimos en el 2023, 3,1 vamos a crecer este año y 3,2 en el 2025. FMI. Estados Unidos, mire, 2,5, 2,1, 2,7, va para abajo. Zona euro, 0,5, 0,9, 1,7, crece, pero muy lento. Asia, Oriente Medio y Asia Central, 2, 2,9, 4,2. Fíjense que van subiendo, ahí están los países, incluso árabes. Miren el África subsahariana, 3,3, 3,8, 4,1. América Latina y el Caribe, 2,5, 1,9, 2,5. Y mire ustedes, Asia emergente, que es donde está India, China, Rusia, 5,4, 5,2, 4,8, son las que más crecen. Pero de todas formas, la guerra económica se siente, pero aún así, las tasas de crecimiento son muy altas, comparadas con las tasas de crecimiento de Europa y de los mismos Estados Unidos o incluso de América Latina. Entonces, digamos, las regiones del mundo donde mejor están haciendo las cosas es en el Oriente, en Asia, en el Oriente Medio y Asia Central, a pesar de la guerra que hay en el Oriente Medio, y obviamente el África subsahariana, que también están muy articulados a las políticas económicas y los modelos económicos de China y de Rusia.
Aquí están las proyecciones ya más resumidas de la economía mundial: 3.1, 3.1, 3.2, economías avanzadas 1.6, 1.5, 1.8, y economías emergentes y en desarrollo 4.1, 4.1, 4.2. Entonces observan ustedes que Occidente está en este momento en una hecatombe, en una situación compleja de grandes dificultades financieras y económicas, laborales, sociales, e interna, de gobernabilidad de todo tipo. Incluso lo hemos visto recientemente en las elecciones del Parlamento Europeo, lo vimos recientemente en la elección interna en Francia, donde, a diferencia de muchas lecturas de que ganó la izquierda, lo cierto fue que ganó el caos, porque ya no hay capacidad de hacer gobierno en este momento. Ni Macron con la izquierda va a hacer, no hace con la derecha de Le Pen, pero tampoco va a haber acuerdo con la izquierda. Entonces, la verdad es que ahí nadie quedó con capacidad de elegir, digamos, de hacer una coalición de gobierno, y vamos a tener una Francia ingobernable en lo que le falta de gobierno a Macron. Y lo mismo pues en las elecciones que se prevén próximas para Alemania. La extrema derecha también viene avanzando fuertemente, y probablemente lo que uno observa es que en Europa pues, se ha configurado una nueva alianza política, que tiene sus problemas, porque el problema de la derecha, la extrema derecha europea, y es el mismo problema que tiene obviamente Trump con Banks en los Estados Unidos, que tienen algo positivo, y es que están en contra de la guerra en Ucrania, están buscando una solución rápida a la guerra en Ucrania, que es un punto neurálgico que está hoy llevándonos a una eventual confrontación global. Y creo que hay por lo menos iniciativas interesantes de Orbán, por ejemplo, el presidente de Hungría, que hoy tiene la presidencia temporal de la Unión Europea. Vimos haciéndole una agenda de visitas a Putin, a Xi Jinping, a Zelensky, habló con Trump en Estados Unidos antes del atentado. Entonces creo que hay un movimiento político en Europa. De hecho, las votaciones europeas reflejan un rechazo a la guerra, digamos, el apoyo a la guerra que vienen dando estos países en contra, digamos, del presupuesto público para el bienestar interno de su sociedad. Se están gastando la plata en una guerra que está perdida, ¿cierto? Pero que es una guerra que es negocio para las empresas, digamos, encargadas de fabricar armamentos, que obviamente son empresas de control de los grupos financieros de Londres y Nueva York, de la City de Londres y de Wall Street. Digamos, los grupos financieros son los que controlan todo la industria militar europea y especialmente norteamericana. Y obviamente el tema de la guerra es un negocio. Digamos, la guerra es la forma como se han sostenido estas economías. La guerra, el narcotráfico, la especulación, porque hoy la economía está quebrada. Pues no tienen capacidad, digamos, de dar préstamos a la economía, y están hoy viviendo de la ilegalidad, de la criminalidad y de las guerras que están asesinando gentes en el mundo, como un negocio de grupo financiero. Entonces, realmente la oposición de Orbán o de Trump, probablemente el intento de asesinato de Robert Fico, el primer ministro de Eslovaquia, las presiones que hay contra Orbán y el intento de asesinato de Trump, probablemente tengan que ver mucho con los grandes negocios que se acabarían, porque Trump, a pesar de que tiene sus líos frente al tema de la migración, como la derecha europea, y también que son sionistas, pues son gente que tienen un respaldo irrestricto a el genocidio eh, de Israel en Palestina. eh, pero por lo menos el tema de Ucrania es un tema positivo que me parece a mí importante. De hecho, Trump tiene una buena química con Putin, y me parece que si Rusia y Estados Unidos logran tener una relación de cooperación, digamos, de ayuda mutua y no de confrontación, eso creo que es un gran aporte a la existencia planetaria, porque Rusia y Estados Unidos tienen hoy el 90% de las armas nucleares del planeta, el 90%. Entonces creo que si dos países que tienen el 90% de la capacidad nuclear del planeta son amigos, eso es mucho mejor que se vayan a una confrontación armada, que es lo que hoy está promoviendo la gente que controla a Biden, porque Biden no gobierna. Después de ver los debates de Biden, la gran pregunta que se hace el mundo es: ¿quién toma las decisiones en la Casa Blanca? Porque no es Biden.
pues Biden ya no es capaz de tomar decisiones, pues él no sabe dónde está, no se acuerda que se le murió un hijo, confundió a Zelensky con Putin, confundió a Kamala Harris con Donald Trump. Es decir, ese señor ya está perdido, pues no, es un abuso pues que los tengan ahí puestos, pero básicamente quien toma las decisiones en la Casa Blanca no es Biden. Y eso es un problema para la democracia, porque el presidente que fue elegido no toma decisiones, pero alguien está tomando decisiones en la Casa Blanca. Entonces, creería yo que de todas formas estos temas de la geopolítica y la economía están relacionados. Pero vamos a mirar un poco, grandes rasgos, cómo está Colombia. Colombia, pues como vemos, la economía pues no está en recesión, pero se viene desacelerando. Una de las causas, digamos, digamos, más importantes de la caída del recaudo tributario es cuando la economía se desacelera. Si la economía se desacelera, las empresas no tienen ganancias o pagan pocos impuestos o no pagan impuestos. Si no hay consumo, no se paga IVA o el IVA cae el recaudo de IVA y de impuestos directos. Entonces, si bien es cierto que el gobierno en su presupuesto cometió algunos errores, como de incluir ingresos inciertos, como era el de los litigios que tiene la DIAN con mucha gente, pues que supuestamente mediante una ley se iban a acelerar y se iban a recoger 15 billones. Más allá de eso, lo más determinante, digamos, del comportamiento, digamos, lo que determina el recaudo tributario es la economía. Si la economía crece, si la economía se dinamiza, si la economía se expande, si la economía está creciendo, el recaudo tributario automáticamente crece. Yo por eso siempre he dicho que la mejor reforma tributaria es un programa de recuperación económica, digamos de reactivación económica. Cuando se reactiva y se acelera el crecimiento económico, automáticamente hay un efecto tributario favorable. Y cuando la economía se desacelera, cae la tributación. ¿Por qué? Porque las empresas se quiebran, las empresas no tienen ganancias o si tienen ganancias muy poquito y si ganan muy poquito pagan muy poquito impuesto. Si hay mucho desempleo, hay mucha gente que no está consumiendo. Los que consumen, consumen muy poco porque lo que ganan no les alcanza, etcétera, etcétera. Entonces, el tema de la economía y los impuestos tienen una relación, digamos, de causalidad. Dos sectores que están en dificultades desde el año pasado y este año es la industria y la construcción, sectores que aportan mucho a la ocupación. Es positivo que ha habido una leve recuperación del agro, probablemente las políticas del gobierno en tema de tierras, en tema, digamos, de recuperar para la producción agropecuaria muchos activos del narcotráfico, las políticas, digamos, de apoyo, de fomento, muy poco, pero que existe de Finagro, desde la banca digamos, pública, ha ayudado un poco a ese tema de la recuperación del agro. El panorama fiscal está bastante complejo, producto, digamos, de la caída del recaudo tributario. Ya se anunció en este gobierno un recorte de más de 20 billones de pesos en lo que falta del año. Algunos dicen que probablemente se requiere un recorte de 40 billones, pero por lo menos lo cierto es que las finanzas públicas tienen dificultades. Y uno de los problemas de las finanzas públicas está en la deuda. Vamos a mirarla ahora. El problema de la deuda es el problema que tiene hoy agobiado al mundo occidental y a Colombia. Les doy este dato. La deuda en Estados Unidos, la deuda, digamos, del gobierno federal con la banca ha llegado a 34 billones de dólares. 34 billones de dólares. Nada más en intereses. Estados Unidos paga más de $1 billón de dólares. Billón de dólares. Un billón. Un 1 con 12 ceros. $1 billón de dólares. Y el gasto militar en Estados Unidos es casi otro $1 billón de dólares. Y el gasto militar, como sabemos, va a los mismos grupos financieros que saquean, digamos, las finanzas públicas con un alto endeudamiento.
Entonces, digamos que en este momento el panorama fiscal es grave. Digamos, en este momento la deuda global en Occidente es el 330% del PIB. El 300, es 3 veces el PIB, digamos, de global. Entonces, el problema de la deuda, y a eso le añadimos, además de una deuda que es impagable en este momento, que está devorando los presupuestos públicos de las economías occidentales, tenemos una economía que está totalmente financiarizada, a tal punto que hay una burbuja especulativa de más de 2.000 billones de dólares en derivados financieros, papeles, acciones, bolsa de valores, de una economía de papel. Tenemos una economía de papel en el mundo de más de 2.000 billones de dólares, cuando el PIB global es de 100 billones de dólares. Entonces tenemos una economía totalmente financiarizada, totalmente bajo control de los grupos financieros, los presupuestos, digamos, el presupuesto público de los países, de las naciones, está bajo control de los bancos. Digamos, el presupuesto público está subordinado a lógicas especulativas, y ese es el gran problema que tiene Colombia en este momento, que fue heredado, obviamente, y que fue agravado por el gobierno de Duque, aprovechándose de la pandemia, porque la verdad es que la plata que se usó para atender la pandemia la robaron. Pues no se vio, pues esa plata no sabemos qué se hizo. Viene cayendo el balance en cuenta corriente y las exportaciones. La inflación disminuye. A junio estaba en 7,18 la variación anual. Sigue siendo alta comparada internacionalmente. De hecho, ya en América Latina muchos países están en el 3%, 3 y pico. La meta del Banco República es 3%, entre un rango de 2 y 4, punto medio es 3. Entonces estamos todavía bastante lejos, con la dificultad de que el último dato de inflación quebró una tendencia a la baja y se revirtió, digamos, otra vez como al crecimiento de precios. No sabemos si eso va a impactar en el Banco de la República para no seguir bajando tasas de interés, que siguen siendo muy altas y que en última instancia es lo que ha llevado al país a la situación económica de casi recesiva que tenemos en este momento. La inflación es un tema que está más ligado a las tensiones geopolíticas globales, a la tasa de cambio, a factores climáticos, y un problema fundamental en la inflación es la ineficiencia de la economía, que es la baja productividad que tenemos. Es decir, un país que no tiene infraestructura vial eficiente, no tenemos tecnología de vanguardia, entonces eso hace que los costos de producción se eleven. Los indicadores laborales, pues ha habido leves mejoras, pero no mucha. El consumo y la inversión se han contraído. Y un hecho que deja ver un poco las dificultades que tenemos es que también hay mucha gente saliendo del país, y eso se está expresando hoy en que el segundo renglón de exportación de Colombia es la mano de obra, después del petróleo. Les voy a mostrar aquí. El año pasado, por ejemplo, ingresaron más de 10.000 millones de dólares en remesas. Eso representa un incremento de 7% frente al año 2022, y es casi el 3% del PIB, digamos, lo que ingresó por remesas. Los ingresos por remesas representan el 65% de lo que ingresó a Colombia por exportación de petróleo y derivados, y es la quinta parte de las exportaciones de bienes, el 20%. Se calcula que hay más de 3.200.000 colombianos en el exterior. El último año creció 4,4, digamos, el flujo de colombianos al exterior. Las remesas vienen fundamentalmente de dos países, Estados Unidos y España, son de donde más vienen remesas. Y los países y los departamentos los principales receptores, digamos, de estas remesas son Valle del Cauca, Cundinamarca y Antioquia. Estos tres departamentos concentran el 58% de las remesas. Entonces, eso también expresa un poco las dificultades internas en Colombia para conseguir empleo. Y la gente se tiene que ir del país, y muchas familias viven de las remesas que envían sus familiares en el exterior, ¿cierto? Es un poco
lo que estamos viendo. Hay países peores, como creo que El Salvador. El Salvador creo que el 60% de lo que le ingresa son remesas. El país vive de las remesas. Colombia, pues obviamente no es el caso, pero esto es ya un síntoma de que si la gente se va del país a buscar empleo es porque las cosas en el país no se ven bien, ¿cierto? Es un poco lo que siente la gente. Ahora, el panorama fiscal. Esto es un documento que aquí tomen casi que textual de un documento técnico de Hacienda publicado en marzo, donde comentaba que a pesar de que el déficit fiscal fue de 4,2% del PIB, estamos hablando como eso creo que me da un poco así como 60 billones de pesos, 70 billones, se mantuvo dentro del marco de la regla fiscal. Sabemos que la regla fiscal tiene como propósito garantizar un superávit primario. El superávit primario es cuando los ingresos menos los gastos da un superávit, pero en los gastos no incluyo los intereses, ¿sí? No incluyo los intereses. Entonces, lo que significa es que el déficit primario es cuando cuando me da positivo la resta de ingresos menos gastos, pero en los gastos no incluyo los intereses. Entonces, si me da positivo, quiere decir que tengo plata para pagar la deuda. Entonces, lo que busca, digamos, la regla fiscal es que el país garantice, digamos, el pago de la deuda a los bancos, ¿cierto? Una deuda que ya hoy, como mirando que muchos de ustedes lo saben, un país que se tiene que endeudar para pagar deuda. El país tiene que endeudarse para pagar deuda. Yo creo que cuando uno llega a ese límite, ya las cosas están muy mal. Entonces, a pesar de que estamos dentro del marco de la regla fiscal, lo cierto es que el déficit para este año va a crecer y yo creo que va a crecer más de lo que hay aquí, producto, digamos, de las dificultades que hubo en la ejecución presupuestal por las proyecciones, digamos, equivocadas de algunos rubros, pero también por el tema de la economía, que la economía no está funcionando bien. El gobierno, de todas formas, sigue Hacienda, por lo menos, el gobierno sigue ajustado, digamos, al balance primario neto estructural, que es la regla fiscal, y que obviamente es una regla totalmente neoliberal impuesta por los banqueros para garantizar que se le pague la deuda en detrimento, digamos, del gasto social y del funcionamiento público y de la inversión. Entonces creo que es una, una institucionalidad que se ha hecho para efecto de garantizarle a los banqueros, digamos, el flujo monetario para respaldar la deuda que se tiene con ellos a costa, digamos, del hambre, el sufrimiento, la muerte, la falta de salud, de educación, de infraestructura, pues, del país. Es decir, es un tema donde la deuda se ha convertido en el principal obstáculo para el desarrollo y el bienestar de la sociedad colombiana. Es un tema que obviamente tiene un fondo político, y creo que es el tema central del debate hoy en las economías occidentales. Aquí estamos mirando ya el comportamiento de la inflación. Ustedes ven el gráfico, el rango meta del gobierno son las dos líneas rojas que se ven abajo. Ahí está el 2 y el 4. Estamos muy por encima del rango meta, a pesar de que la inflación ha venido disminuyendo. Pues hemos visto que tuvimos en el año 2022 más del 13%, en el 2023 9,28 y en el 2024 estamos en 7,18, variación anual, con la dificultad de que ya no hay una tendencia descendente, sino que el último dato marcó un ascenso del 7,16 al 7,18. Entonces, hay problemas, digamos, en el tema inflacionario. Pues no se ha logrado, digamos, ni en Colombia ni en el mundo someter bajo control el crecimiento de precios, porque los precios no dependen, digamos, del consumo, dependen de otras variables, dependen es de la guerra en Ucrania, la guerra en Oriente Medio, o el genocidio, mejor, en Oriente Medio, el tema del fenómeno del niño, los problemas, digamos, de violencias, los problemas de crecimiento de costos o la tasa de cambio, por ejemplo, que también es un tema que se ha venido otra vez desbordando.
Vamos a mirar aquí ya un poco cómo está la economía colombiana, la estructura del PIB. Lo que hay allí son unos porcentajes de lo que representa cada sector. Por decir, la agricultura representa en el año 2023 el 8,7% del PIB. Digamos, de cada 100 unidades de riqueza que se crean en Colombia, digamos, casi 9 la crea el sector agropecuario. Minería y cantera, 5,5. Manufacturas, el 10,89. Aquí llegamos a tener en Colombia en algún momento, si no estoy mal, era el sector manufacturero estaba por encima del 20%, como el 24%. Ya estamos como en el 10,89. China, por ejemplo, la participación del PIB industrial, el PIB industrial en el PIB total es de casi el 40%, casi el 40%. Alemania creo que es más del 30%, pues Alemania es más del 30%, pero China es casi, creo que es como el 39%, pero con la siguiente claridad. El sector manufacturero, el sector industrial, tiene un sector que es el que tiene Colombia, que fabrica bienes de consumo, pero lo fundamental cuando hay desarrollo económico es que de la fabricación de bienes de consumo se pasa a la fabricación de bienes de capital, digamos lo que llamamos el sector de máquinas y herramientas. Entonces resulta que China tiene un PIB muy alto, pero dentro del PIB está el sector de máquinas y herramientas, el sector de bienes intermedios y el sector de bienes finales. Lo que más peso tiene en China dentro del PIB de manufacturas es el PIB de máquinas y herramientas. En cambio, Colombia no tiene sector de máquinas y herramientas. Aquí tenemos que importar máquinas para fabricar bienes de consumo. Entonces, eso es un tema que hace de que tengamos problemas también con la tecnología, porque la tecnología se entiende muchas veces como desplazador de mano de obra, porque como el país no fabrica tecnología, no fabrica equipos, tiene que importarlos. Y obviamente el importar equipos que aumentan la productividad, eso desplaza mano de obra. Lo ideal sería que Colombia pues, llegara, pues el gobierno no ha hablado de este tema, pero el desarrollo en las economías industriales para llegar a un punto como el que llegó Alemania o llegó Estados Unidos en su mejor momento, o llegó Corea del Sur o Japón, Rusia, por ejemplo, que también está dando saltos en esa línea, es fortalecer el sector de máquinas y herramientas. Entonces, creo que Colombia en ese sentido, pues tiene un déficit muy alto y tenemos una industria muy liviana, de bienes de consumo final y fuera de eso tenemos una participación muy baja dentro del PIB, ¿sí? Muy baja dentro del PIB. El suministro de electricidad, gas y agua, 4,2%, construcción casi 4%. La construcción tampoco aporta mucho al PIB, aunque sí genera mucho empleo. El comercio al por mayor, mire, el sector que más, aunque aquí está mezclado con transporte y almacenamiento y alojamiento y restaurante, este es un sector que pesa mucho en la economía, especialmente el comercio, pero es un sector, especialmente el comercio, da mucho empleo, pero empleo de muy mala calidad. Digamos, creo que el 78% del empleo en el sector comercio es informal. Actividades financieras y de seguros. Miren, los seguros y finanzas es el 3,96. Miren ustedes, minas y canteras, 5,5. Finanzas, 3,96. Entonces, estos son sectores, digamos que, si bien es cierto, son los que mueven la economía, aportan muy poco al empleo. Lo vamos a mirar ahora. Estos dos sectores, entre estos dos sectores, estamos hablando aquí del 4, casi el 10%, digamos, pesan estos dos sectores. Pero estos dos sectores no te generan a ti el 2% de los empleos. Entonces, por esa razón, el país muchas veces crece, pero no hay empleo, porque los sectores que mueven la economía aportan muy poco a la ocupación. Bueno, están las actividades inmobiliarias, que es un sector que también pues, es del sector servicios, profesionales. Hay una que quiero resaltar que creo que es la última, artísticas y del entretenimiento, que es 3,54. Esta es de las que más ha crecido. Quiero resaltar porque lo que más ha crecido en este rubro
es algo pues que no es sano para la economía, que es especialmente la cultura del juego de azar, especialmente los juegos online. Incluso no sé si vieron que la selección Colombia la utilizaron mucho para promover esta cultura de los juegos de azar en línea, que obviamente pues eso tiene que ver mucho con eh, un país en donde hay muy pocas posibilidades y la gente pretende resolver su problema de crisis con el azar. Entonces aprovechan mucho las necesidades de la gente y eso también está creando problemas mentales y ludopatías. En el caso de las enfermedades, casas de juego, casinos y todos estos juegos online que está generando también mucha, digamos, movilidad, digamos, económica, mucho movimiento económico porque la gente le hace apuestas para tratar de resolver su problema económico y obviamente se aprovechan de problemas, de, digamos, de la gran afición que tiene Colombia al fútbol y que alguien por ahí, no sé si le escuché, había puesto una demanda por el uso de la selección Colombia para promover, digamos, en horarios para todo público de los juegos de azar y de esta cultura pues, de las apuestas online. Entonces es un tema pues que es preocupante pues de lo que está creciendo en la economía. Y aquí ya pues un resumen como del cuadro de la economía del 20 al 2023. Ahí tenemos la evolución de la economía. Digamos, la economía decreció en el 6,8 en el 2020, creció 10,8 en el 2021, 7,3 en el 2022, creció 0,6 en el 2023 y probablemente crezca 1,1 este año. La media de inflación también. La inflación pues creció, todavía desciende, pero sigue siendo alta. Las tasas de interés, y aquí está el gran problema de la economía, después de tener tasas de interés del 1,75, llegaron a estar en el 13% y solamente han logrado descender al 12,75 al mes de marzo. No sé si creo que hubo otra reunión del banco y la rebajó, pero sigue siendo una tasa de interés que cuando se va a los bancos, las tasas de interés son del 20, del 30, del 40. Las tarjetas de crédito, por ejemplo, han llegado hasta tasas de casi el 40%. El desempleo, aunque ha mejorado frente a pandemia, todavía tenemos tasas de desempleo de 2 dígitos. El último dato de mayo de este año es el 10,3%. El promedio del año pasado fue 10,2, 11,3. El déficit en cuenta corriente sigue en negativo. Exportaciones de bienes vienen cayendo. Las importaciones de bienes también vienen cayendo. La deuda, mire, la deuda, 65% del PIB nos la dejó Duque. El gobierno la ha rebajado un poco al 54%. Las reservas internacionales se mantienen. La inversión extranjera directa cayó, especialmente en el sector de la minería y el petróleo. Creció en otros sectores, pero la mayoría de la inversión extranjera viene al sector minero energético. Y la tasa de cambio, que es una variable importante en la economía porque tiene que ver con inflación. Un país que importa parte de los alimentos que consumimos, importa casi todos los bienes manufacturados que consumimos. Entonces, obviamente, la tasa de cambio, si crece, eso hace que crezcan los precios internos. Eso es un tema que también habría que mirarlo, cómo abordarlo desde la experiencia internacional. Y aquí tenemos, a ver, este es, ah, bueno, mire, aquí está el problema del país. Como ustedes pueden observar, en el año 2012, la deuda, digamos, la deuda neta, que es la naranjada o roja, no sé cómo la verán ustedes, era el 33% del PIB. ¿Sí? Eso fue creciendo un poquito, fue creciendo 48. En el gobierno de Duque dio un salto del 48 al 60. Estamos hablando pues que fue un salto grande. Después bajó al 60,1, 57,9 ya con parte del gobierno de Petro y bajó al 53, 51,5 ya primer trimestre de este año. El gobierno ha intentado ir rebajando la deuda porque nos dejaron, especialmente con la banca multilateral, pues, con el Fondo Monetario y con la banca privada multinacional,
especialmente a través de la venta de papeles, de bonos del Tesoro, tenemos hoy un endeudamiento que, si bien es cierto, está dentro de los parámetros recomendados. La idea es que se requiere bajarlo a menos del 55%. Yo creo que más o menos se ha logrado, pero es una deuda que no permite que el país tenga margen de maniobra para la inversión social. Digamos, nada más el año pasado en intereses pagamos 46 billones de pesos en intereses. Y una deuda que no sabemos dónde está, porque es que uno no ve que hayan hecho carreteras, ferrocarriles, túneles, canales, construido, digamos, siderúrgicas, eh, 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 digamos, distritos de riego, canales, no sé, pues uno no ve que, uno no sabe dónde se quedó la plata. Entonces, desde luego que es una deuda que tenemos, pero es una deuda que tiene mucha ilegitimidad por los problemas de malos manejos, la transparencia, la muy poco transparente el manejo. Recordarán ustedes que cuando Duque hubo un debate frente a los contratos que hizo con las multinacionales farmacéuticas para la compra de la vacuna, que eso no lo quisieron mostrar, que porque supuestamente era un problema de seguridad nacional, no sé qué carreta inventaron allí, y ese contrato lo ocultaron. Si lo ocultan es porque algo raro, sucio tenía. Entonces, el país lo han endeudado deliberadamente para tenerlo bajo control. Y hoy uno de los cambios que incrementó esta deuda fueron las reformas neoliberales del año 91, que trajo la Carta del 91, la Carta Política, que creó un modelo de banca central autónomo del gobierno, pero obviamente cuando se habla de autonomía, es autonomía del gobierno, pero no es autonomía frente a los grupos financieros de Londres y Nueva York. Entonces creo que el servicio, digamos, el colocar la deuda como un instrumento de saqueo y no de desarrollo, es lo que expresa hoy el malestar que hay en el mundo occidental, especialmente en los países del sur global, África y Asia, frente a un sistema monetario que ha subordinado la economía y la vida humana a la especulación financiera. Entonces yo creo que el dinero hoy es el dios del universo, el ser humano no vale nada, hoy se está asesinando a la gente para pagar la deuda, se está asesinando a la gente para mantener a flote el sistema financiero a través de las guerras que han mantenido a flote al sistema financiero. Otro gran negocio de la banca es el narcotráfico, el mundo criminal. Entonces hoy el sistema financiero es un sistema financiero que está totalmente al servicio de la especulación, de la criminalidad y de las guerras en el mundo. Entonces, ese sistema financiero hoy está en colapso porque no es posible pagar esas deudas. Hay un movimiento global en contra de las guerras, las expresiones, digamos, la elección en los Estados Unidos y en Europa es digamos, los resultados electorales, más allá de que haya ganado la derecha, cuando gana la derecha no es que haya ganado la derecha, lo mismo que pasó en Argentina, pues, cuando ganó Milei. No es que la gente haya votado por Milei, sino que la gente votó contra el gobierno que había. Entonces la gente, más que un voto a favor de alguien, es un voto en contra de los que gobiernan. Entonces, entender de que más allá de que la derecha haya ganado, no es que la derecha haya ganado, sino que la gente votó en contra de los que gobiernan, no a favor de los que, digamos, quedaron en mejor posición que antes, especialmente en Europa. Entonces, creería que el tema fundamental de la humanidad es este. Digamos, hoy el mundo occidental está enfrentando un colapso del sistema financiero por la avalancha de deudas impagables, de papeles y de derivados financieros que no tienen respaldo en la economía real y que para intentar mantener ese sistema se está asesinando a la gente a través del hambre, a través de las políticas públicas en materia de salud, digamos, de antisalud, de desnutrición, de hambre, y obviamente a través de las guerras como las de Ucrania. En el mundo hay 200 puntos de conflictividades. Es decir, hay guerras por muchas partes en el mundo. Entonces, el tema es que hoy hay movimientos globales que quieren parar las guerras y que quieren obviamente reorientar la economía hacia la esfera productiva
y no hacia la esfera especulativa. Entonces, el gran debate del mundo hoy es entre un modelo de especulación y un modelo de producción. Entonces, eso es lo que representan los BRICS. Los BRICS es un modelo que quiere reorientar la economía hacia la producción de alimentos, de bienes manufactureros, de infraestructuras económicas, ferrocarriles, tecnología, energía. Eso es un poco como los dos enfoques de debate que hay hoy en el mundo. Y creo que el enfoque, digamos, de Estados Unidos y de la Unión Europea es el enfoque de la deuda como instrumento de saqueo, es el tema de las guerras, de la especulación, de tumbar gobiernos que no siguen sus reglas. Y está el otro enfoque que está, China es probablemente el emblema más importante de ese enfoque, India, Rusia, Irán, los países que se mueven en torno a los BRICS, el caso de Brasil en América Latina, intentando, digamos, orientar la economía hacia la producción y que el sistema financiero esté al servicio de la economía, no al revés. Un poco, ese es un poco digamos, lo que hay detrás de las guerras es esto. Digamos, lo que para entender por qué hay guerras en el mundo, por qué se promueven guerras, es un sistema financiero que se quebró y que para mantenerse vivo tiene que tener ingresos a través de guerra. La guerra es un negocio de los bancos. Los bancos son los dueños de las empresas industriales que fabrican armas en el mundo, especialmente en los Estados Unidos. Bueno, aquí está un poco el crecimiento de la economía en el año 2023. Pues ya esto hemos hablado un poco. El primer trimestre de este año, observamos que en este primer trimestre el sector industrial se contrajo 5,9%, comercio, transporte 0,8%, actividad financiera también decreció 3%. Entonces creo que vemos, la agricultura creció 5,5%. Pues de pronto lo positivo de esto es la agricultura, pero lo negativo es industria y construcción, digamos que están cayendo. Yo quería, bueno, mire, en materia, digamos, de consumo, la demanda interna cayó 2,6, ¿sí? 2,6. El consumo final creció 0,4 y la formación bruta de capital decreció 13,4. Pero el consumo final, el consumo de los hogares solamente creció 0,6. Es decir, si el consumo de los hogares creció 0,6 y la población creo que está creciendo como al 1, eso significa que el consumo promedio en Colombia cayó. Es decir, hay una contracción del consumo. Y desde luego hay una contracción de la inversión. Aquí vemos, cayó 6,5, pero maquinaria y equipo cayó 10,8, vivienda 6,8, edificios y estructura 2,2, en general. Entonces, observamos que hay una contracción de la inversión y el consumo. Quiero mostrarles, bueno, el debate que hay es ¿por qué la economía no está creciendo? Ahora, la tesis de los neoliberales es que el responsable de que la economía no crezca es el gobierno, que el gobierno a través de su discurso, que a veces es cierto, pero el gobierno a veces tiene, digamos, discursos un poquito contradictorios, ha tenido problemas internos en sus ministerios, pero el problema no es la desconfianza, digamos, el problema que hay en los que quieran invertir. El principal responsable de la caída de la economía es el Banco de la República. ¿Por qué? Porque si yo tengo un negocio que su rentabilidad es el 7%, por ejemplo, el sector de la construcción, la rentabilidad del sector de la construcción, y yo lo sé porque lo he leído en la prensa, los voceros de los gremios dicen que ese sector tiene una rentabilidad del 7%. Y si yo le doy créditos al 30%, los quiebro. Entonces, en Colombia los negocios, la rentabilidad de los negocios es 7-8%, no es más. Y si yo presto a las empresas por encima de su rentabilidad, los quiebro. La clave para que la economía crezca es que yo preste a las empresas por debajo de la rentabilidad. Digamos, si la rentabilidad de una empresa es 7%, yo tengo que prestarle al 4 o al 3, no al 15 ni al 20. Entonces, el tema es que las tasas, el principal responsable, porque dicen, bueno, el Banco de la República sí tiene algo de responsabilidad. Incluso he escuchado por ahí algunos de estos analistas que dicen,
pero el 75% de la responsabilidad es del gobierno, porque no hay confianza, no hace sino crear desconfianza en los inversionistas a través de su discurso, de sus comentarios, no sé qué. Pero lo cierto es que el responsable en un 90% es el Banco de la República. A eso también hay que añadirle que el contexto internacional también está en dificultades, especialmente con Estados Unidos y Europa, con los que más comerciamos. Esto sí es un problema del gobierno, ha tenido dificultades en la ejecución del presupuesto. La transición energética creo que el gobierno la ha acelerado mucho. Yo creo que el tema del gas, por ejemplo, no explorar y hacernos de pronto depender de importaciones de gas va a tener dificultades para la economía y para la inflación y muchas trabas burocráticas para la inversión de muchas obras de infraestructura. Aquí les voy a mostrar un poco, esto lo tomé del Banco de la República, voy a ponerlo en grande para que lo vean. Miren ustedes la forma como razona el Banco de la República. El Banco de la República dice, si hay inflación, entonces hay que aumentar los intereses. Entonces, si el Banco de la República aumenta la tasa de interés con que le prestan los bancos, las entidades financieras tendrán que también aumentar sus intereses. Digamos aquí, para los bancos es más costoso conseguir recursos. Entonces, si aumentan los intereses del Banco de la República, sí suben los costos de los préstamos que se hacen los bancos. Y si un banco va a conseguir plata, obviamente tiene que pagar más por ello. Entonces, ¿qué pasa? Si el Banco de la República aumenta los intereses, aumentan las tasas de interés del mercado. Y eso lo hemos visto, tasas de interés del 30, 40%. Ahora, si aumentan las tasas de interés del mercado, ¿qué pasa? Entonces dice el Banco de la República. Entonces, si alguien tiene plata y no se la gasta, sino que la ahorra, porque si me están pagando buenos intereses, yo no la gasto. Entonces, mejor voy y la ahorro en un banco. Y si yo me voy a endeudar para hacer una inversión, para comprar algo, como son caros, como los intereses han crecido, entonces no me endeudo, ¿sí? Entonces, si yo no me endeudo para comprar, y si yo tengo para comprar, pero no compro, sino que lo ahorro, eso hace que disminuyan las decisiones de consumo e inversión. Si esas decisiones se toman, se reduce la demanda interna, que la demanda interna es consumo e inversión. Entonces, si se reduce la demanda interna, supuestamente eso es un incentivo para reducir el ritmo de crecimiento de precios y se reduce la inflación. Entonces, fíjense ustedes que lo que el Banco de la República busca cuando aumenta los intereses es reducir el consumo y la inversión. Entonces, si en Colombia se ha reducido el consumo y la inversión, era lo que el banco se proponía al aumentar los intereses. Entonces, no pueden echarle la culpa al gobierno de la caída de la inversión y el consumo, porque las tasas de interés altas es precisamente para que caiga el consumo y la inversión. Entonces, cae el consumo y la inversión y le echan la culpa al gobierno. No, es que el mismo banco, esta diapositiva la tomé del Banco de la República. ¿Sí? Ellos claramente dicen que aumentan intereses es para eso. Y cuando se cae el consumo y la inversión, estamos hablando de que la economía se está enfriando o va para recesión. Es decir, la recesión es el enfoque de los bancos centrales para combatir la inflación. O mejor, el hambre, el desempleo, es la forma para combatir la inflación. Entonces, si hay pobreza, desempleo, hambre, eso es lo que se propone en los bancos centrales para combatir la inflación. Que la gente coma menos, que la gente consuma menos, que los empresarios inviertan menos. ¿Sí? Entonces es totalmente absurdo echarle la culpa al gobierno del propósito central de la política monetaria y crediticia del Banco de la República. Ahora, ¿qué es lo que deberíamos hacer en este contexto? Hay que seguir trabajando y cuando se hablaba ahora del acuerdo nacional, yo creo que sí hay que hacer un gran acuerdo nacional sobre el tema de paz, sobre los temas, digamos, de las reformas sociales, pero creería yo que el tema de la economía es fundamental y la economía depende mucho de las tasas de interés. Yo creo que esto sería un tema de acuerdo de país, ya donde los empresarios, los políticos, los movimientos sociales, los sindicatos, entendamos la importancia de las tasas de interés de fomento
para garantizar, digamos, la reactivación de la economía, ¿sí? Esa para mí es la clave hoy en este momento para volver a recuperar, digamos, el crecimiento de la economía. Si no hay tasas de interés del 3, 4%, 2%, es imposible que tengamos inversión y mejore el consumo. Un tema que es complejo también para las empresas y para los hogares es las altas tasas, digamos, las altas tarifas de energía y de servicios públicos domiciliarios de la energía eléctrica, digamos, que consumimos. Es un tema que el gobierno lo ha intentado. De hecho, hay un proyecto de ley, se está elaborando un proyecto de ley para hacer una reforma a la ley 142 de servicios públicos domiciliarios, porque creo que hoy esa ley se hizo para proteger a los inversionistas del sector y no para proteger a los consumidores ni a los empresarios que necesitan de la energía para producir. Lo otro que necesitamos también intervenir es la tasa de cambio. El mejor modelo hoy es el de Bolivia. Yo invito a los que quieran conocer un poco el modelo boliviano. Bolivia hace como 12, 13 años tiene un modelo de intervención de la tasa de cambio en donde hay una paridad fija entre el peso boliviano y el dólar. 7 pesos por dólar. Y eso está, y siempre es una tasa de cambio, digamos, de paridad monetaria fija, que evita que haya incertidumbre en la inversión y también hay incertidumbre en las importaciones para efectos de garantizar que yo sepa a qué precio importo. Y obviamente la tasa de cambio no impacta los precios internos de la economía. Entonces creo que el tema también del control de cambios y de capitales y de una moneda paritaria fija como la tiene Bolivia hoy o la tiene China, por ejemplo, es importante para tener, digamos, variables ciertas para la inversión y un control al tema de la inflación. Lo otro que el gobierno debe acelerar la inversión pública en infraestructura económica. Hay que revisar la política energética. Yo creo que está bien el tema de la transición energética, pero creería yo que el tema del petróleo y el gas siguen siendo y van a jugar un rol importante por mucho tiempo. Yo creo que no es fácil reemplazar los combustibles fósiles. Yo por ahí miraba un dato. Creo que la energía eléctrica hoy en Colombia, el 66% dependen de las hídricas, como el 33 y pico de las termoeléctricas, que se alimentan de carbón y de gas natural. Y creo que en paneles solares y en molinos de vientos como el 1%, 1%, 1,5, 2%. Entonces es hoy imposible, inviable, reemplazar el petróleo con renovables o el gas natural. Entonces creo que esos son temas que hay que mirarlo con más, digamos, reposo y no pretender hacer algo que puede hacerse en 15, 20 años, hacerlo en 2 años. Ese es un tema que creo que, y yo creo que el mejor modelo es el de Brasil con Lula, que si bien es cierto que tiene el mismo discurso del cambio climático y toda esta carreta, está fortaleciendo a Petrobras, que es la Ecopetrol de Brasil, y está invirtiendo en exploración de petróleo y gas natural para no tener dependencia externa de precios que son inciertos y que son muy variables y que pueden tener impactos distorsionadores en la economía interna. Lo otro es el tema de ciencia y tecnología, que obviamente no, el presupuesto público no da para ciencia y tecnología. Aquí habría que mirar una propuesta que hizo Petro, pero la hizo más como una amenaza para que la aprobaran lo del techo, lo del endeudamiento, y es el tema de la moratoria, la deuda, buscar una renegociación, una condonación. Eso incluso lo ha planteado el Papa para el año 2025, que es el año del jubileo, que a los países pobres se les perdonen las deudas, se les condonen las deudas y se haga borrón y cuenta nueva para que los países tengan capacidad de invertir los impuestos en la gente y no en los bancos. Y obviamente cuando se hablaba del acuerdo nacional, yo creo que los temas que planteaba Tulio son importantes, pero me parece que el tema de la economía, de la productividad, estos son temas fundamentales para darle viabilidad a las otras agendas que se plantearon. Ahora, en el tema laboral, ya faltan que son como... Voy a tratar de resolver el tema laboral. El tema laboral, si bien es cierto, ha tenido una leve mejora. Digamos, si uno mira los datos del 2023 de diciembre frente al 2022, la tasa de desempleo mejoró 10% frente a 10,3%, ¿cierto? En marzo
esto ya es marzo del 2024 con marzo del 2023. Miramos 11.3, aquí hubo antes un crecimiento frente a un 10 el año pasado, aquí antes hubo una desmejora. Aquí tenemos los datos de la gente ocupada. Miren, en Colombia habían ocupados en el 2023 22.788.000, de los cuales 3.200.000 estaban en la agricultura, 279.000 en minas y canteras. Se dan cuenta que hay muy poco empleo. En manufactura, 2.400.000. ¿Sí? Es el 12,6%, digamos. El sector el PIB de manufacturas es el 10,8%, pero es el 12,6% en empleo. ¿Sí? Mientras que ustedes miran abajo los bancos, por ejemplo, vamos a mirar bancos. Bancos, actividad financiera y de seguros. Actividad financiera y de seguros es 422. Yo creo que ahí tengo un error. Es como el 4%, ¿no? Eso es menos del 2%. Hay un error. El financiero y de seguro, porque son 422.000. Entonces, es un dato que lo voy a corregir. Fíjense ustedes que el sector financiero genera 422.000 empleos y el sector de minas y canteras 279.000 empleos, que son los dos sectores que han movido la economía. Mueven el PIB, pero no generan empleo. Voy a mirar estos datos, esto ya es el dato de informalidad. Miren ustedes, la informalidad rebajó 1,1. Del total nacional era 57,4 en diciembre del 2022, 56,3 en diciembre del 23. Pero vamos a mirar la informalidad, vamos a adelantar. Bueno, aquí está el desempleo, el medio del último año. En un extremo, Arauca, con tasa de desempleo casi del 30%, y Leticia con una tasa de desempleo del 3,1. Ahí miren ustedes que Quibdó está en el 26,4, Puerto Carreño 17,2, ahí vamos bajando. Miremos por aquí Bogotá 9,8, Medellín 8,9. Miren que hay pues obviamente un desempleo promedio, pero obviamente hay unos que están muy peores que otros. Y vamos a mirar aquí la informalidad, ya de mayo del 24 con mayo del 23. Bajó menos 0,1, del 55,7 al 55,6. Es decir, si uno mira, pues obviamente hay una rebaja, pero realmente es una rebaja tan marginal que casi que las cosas siguen igual pues, en materia de informalidad. Si uno va a mirar esto en materia, digamos, de población ocupada, en marzo-mayo del 24, en este cuadro, en la parte de arriba de la izquierda, en el trimestre marzo-mayo del 24, habían 22.847.000, digamos, ocupados, de los cuales 12.762.000 eran informales y 10.085.000 formales. Entonces, los formales son los que aportan a la seguridad social, a salud, pensiones, riesgos laborales. Entonces, fíjense ustedes que allí tenemos una informalidad muy alta y que obviamente el gobierno pues no ha logrado mover estos indicadores porque la transición productiva es un tema de largo plazo, no es un tema pues de que en 4 años vamos a pasar de una economía agraria y mineroenergética a una economía industrializada. Eso es un tema que requiere años. Pero obviamente también hay falencias internas en el plan que el gobierno tiene de reindustrialización que creo que no está funcionando. Algo positivo que se comentaba ahora, a pesar de que el tema del empleo pues no mejora mucho, los subsidios que se vienen dando del gobierno se han mejorado y eso va a mejorar mucho más ahora con la reforma pensional. Eso ha movido, digamos, la pobreza monetaria del 33,8 en el 22 al 30,6 en el 23, ¿cierto? Y la pobreza monetaria extrema también bajó del 13,8 al 11,4. Y esta otra bajó del 36,6 al 33%. Entonces, esto básicamente es por el tema de los subsidios, no tanto por el tema del empleo. Ahora, ¿qué hacer en estos asuntos? Obviamente tenemos que, como movimiento sindical, pues, respaldar la agenda gubernamental de transición productiva. Yo creo que este es un tema que podría ser parte del acuerdo nacional con los empresarios.
fortalecer las manufacturas y la producción de alimentos. Recordemos que Colombia importa como 15 millones de toneladas de alimentos. El país importa todo el trigo que consumimos, casi la totalidad del maíz, parte del frijol, del arroz. Entonces, el país está importando carnes, huevos. Hay muchos alimentos que se pueden producir en Colombia que se están importando. Hay que seguir trabajando en la formalización laboral. Ahí está pues el control a la ilegalidad laboral, especialmente la intermediación laboral ilegal. Esto es algo que puede hacer el ministerio. Si se promueve el empleo productivo estable y bien remunerado con una transición productiva, con seguridad que eso va a ayudar mucho a mejorar la calidad de los empleos. Tenemos en la agenda la reforma laboral que hace tránsito en el Congreso. Está también en el debate hacia adelante un estatuto del trabajo y obviamente tener como referente la política de empleo de trabajo decente con las 4 dimensiones, que además de empleo, hablamos de derechos en el trabajo. Y cuando hablamos de derechos en el trabajo, aquí están las libertades sindicales, que hoy están bastante golpeadas con el recorte que se hizo de la reforma laboral en la parte colectiva en el Congreso de la República. Y obviamente la seguridad social, que es un tema que estamos también en el debate de país, con la pensión, con la salud, y tratar de recuperar el diálogo social frente a la alta polaridad política que tenemos en Colombia. Entonces, yo dejaría allí, rematando pues muy apretadamente este tema de lo laboral. Tenía otro tema que quería comentar, pero no me da tiempo. Pero si hay algún comentario, alguna pregunta, me gustaría alguna reacción a lo que he presentado. Pues yo le voy a enviar la presentación anterior a Tulio y esta para que la envíe a la gente. ¿Listo? No, creo que no te la he Listo, enviado. sí, estaremos Entonces, no sé atentos. si frente a esto hay alguna pregunta, algún comentario. No, yo creo que ha sido muy claro, pero no sé, no veo ninguna mano levantada. Si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Creo que hay un acuerdo del gobierno con Bancolombia y con Davivienda Para bajar para bajar intereses, sí. interés, sí, que es Sí, sí, sí. importante. Especialmente para vivienda. Sí, para vivienda. El gobierno se ha movido y yo creo que eso está bien. Pero de todas formas, el tema es que los intereses hay que seguirlos bajando. Pues yo creo que el gobierno incluso también daba algunos subsidios. No sé si eso todavía lo mantendrán, pero yo creo que el gobierno se ha movido más allá del Banco de la República. Entonces yo creo que uno no puede tampoco decir que el Banco de la República tiene la última palabra. El gobierno también tiene otro margen de maniobra y es la banca pública de fomento, que ahí tenemos a Finagro, tenemos a Findeter, tenemos al Banco Agrario, tenemos a Bancoldes, una banca pública todavía muy pequeña, muy raquítica, porque las reformas neoliberales acabaron con la banca pública. Recordarán ustedes que aquí tuvimos la Caja Agraria, tuvimos el Banco Cafetero, el Banco Popular, el Banco Central Hipotecario. Pues aquí tuvimos una banca pública robusta, pero lamentablemente las reformas neoliberales le entregaron eso al capital privado. Y un reto que tenemos hoy es recuperar la banca pública de fomento. Y obviamente los acuerdos con los bancos privados, como lo que ha planteado el gobierno, ayudan, pero no son suficientes todavía para mover esto, porque de todas formas el empleo todavía no está por buen camino, los ingresos, la inflación todavía es alta. Entonces ahí tenemos problemitas, pero bueno, eso ayuda, pero todavía falta mucho por hacer. Sí, señor, es verdad. Bueno, Carlos Julio, le agradezco mucho que nos haya acompañado en la tarde de hoy. Les agradecemos mucho a todos los compañeros y compañeras que asistieron a la charla de hoy. Nos veremos de hoy en 8. Carlos Julio nos acompañará con otro tema igual de importante a los que ha venido tratando y con la misma profundidad y la misma seriedad con que ha venido tratando estos temas aquí en el espacio sindical de Ultradian. Entonces, los esperamos, compañeros y compañeras, para el próximo miércoles de hoy en 8 días con el tema crisis geopolítica global. Entonces, nos veremos. Listo, Muchas gracias, Carlos Julio, hasta muchas luego. gracias a todos ustedes que nos han acompañado.